Disimular una calva que empieza a asomar o que ya es clamorosa. Hacer ver que uno es poderoso. Seducir. Presumir. La historia de los postizos para el pelo se remonta al antiguo Egipto. Llevar pelucas comienza siendo cosa de emperadores y reyes para acabar bajando a la tierra hasta cabezas como la de Lady Gaga, que si lo pensamos bien también es una reina. ¿Sabéis que en las cortes francesas del siglo XVII las pelucas podían llegar a pesar 1 kilo? Y que para elaborar una sola peluca era necesario el pelo natural de al menos 10 personas? Bienvenidos, esto es Beautycast, el podcast en el que viajamos en el tiempo para contar historias de la historia de la moda y la belleza. Soy Abigail Campos y hoy os invito a un viaje por la historia de las pelucas. Beautycast Podcast, un podcast de moda con mucha historia. Estamos en el antiguo Egipto y a orillas del Nilo hace muchísimo calor, tanto que la población se rapa la cabeza para estar más fresca, por no hablar de hordas de piojos que campan a sus anchas sin distinguir a faraones de esclavos. Que no exagero, que se han encontrado liendres en momias, Junto a las pirámides, los jeroglíficos, los rituales funerarios y la mitología, a los egipcios también les debemos el arte de hacer pelucas. El ejemplar más antiguo de una peluca de la época se ha encontrado en un entierro femenino en Hieracómpolis, que data de alrededor de 3.400 años antes de Cristo. Y hay más casos en los que investigaciones de arqueólogos han descubierto momias que llevaban pelucas, y también se han encontrado cajas con pelucas y otros objetos personales en algunos enterramientos. Sobre todo es la élite social la que usa pelucas y no unas del Shein, sino pelucas en condiciones, ricamente decoradas, y lo hacen por varios motivos. Desde luego por los piojos, pero también porque al ir con la cabeza rapada, colocarse una peluca ayuda a protegerse del sol. Además, también son útiles para indicar el alto rango en la estricta jerarquía social egipcia. La egiptóloga Joan Fletcher de la Universidad de Nueva York ha hecho un estudio sobre las pelucas en el antiguo Egipto. Así sabemos algunos detalles curiosos. Os cuento uno que me encanta. En los banquetes, encima de las pelucas, se coloca un cono perfumado que se va derritiendo en el transcurso de la velada y cae en cascada sobre el pelo postizo, dejando un rastro aromático. Viajamos ahora a la Grecia antigua. Las pelucas se utilizan sobre todo en el teatro por los comediantes. La fundación del Imperio Romano reaviva esta tendencia y las pelucas elaboradas pasan a ser un accesorio de moda para las mujeres adineradas que las prefieren rubias, como los caballeros. La calvicie se considera poco atractiva en los hombres, por lo que muchos también se colocan peluquines, porque entonces nadie viaja a Turquía ni aún Ronaldo tiene clínica. Las pelucas las llevan desde las prostitutas hasta las emperatrices. Se dice que Mesalina, de vida lujuriosa, tenía 400 postizos y se los iba cambiando para sus escapadas nocturnas a los burdeles. Nerón o Calígula también llevan pelucas, y lo mismo en otras culturas antiguas como los fenicios y los asirios. La tradición, como veis, es larga. Las pelucas caen en desuso durante varios siglos tras la caída del Imperio Romano. El resurgimiento llega con el reinado de Isabel de Inglaterra en el siglo XVI. Si habéis visto retratos de ella, además de los labios rojos de los que hablamos en el primer capítulo de la temporada, podéis escucharlo si no lo habéis hecho aún, Su Majestad tenía lo que podemos llamar como frente despejada. La línea capilar retrocedía y eso ha hecho barajar la idea de que padece alopecia frontal fibrosante. Esta es una patología en la que se pierde pelo en la zona de la diadema, es decir, en la frente y en los laterales, como si el pelo retrocediera. No hay confirmación científica de que fuera así, pero sí se sabe que la reina tiene una colección de más de 80 pelucas.
La prima de la reina Isabel, María, reina de los escoceses y mujer de azarosa vida, lleva una peluca el día de su ejecución y la crónica negra cuenta que el verdugo se queda con ella en la mano al cortarle la cabeza. En el siglo XVI también tenemos una epidemia de sífilis que se considera una de las peores de la historia, después de la peste negra. Los hospitales londinenses están saturados de pacientes con las complicaciones tardías de la sífilis. No hay antibióticos y los pobres pacientes, además de ulceraciones, ceguera y demás síntomas terribles, también pierden pelo. El cabello se cae por la inflamación crónica provocada por la infección bacteriana, por una reacción autoinmune, por daño vascular en los folículos pilosos y por los efectos secundarios de los tratamientos como ungüentos de mercurio que son muy tóxicos. A pocos les gusta esta imagen y las pelucas son una solución. Se hacen con pelo de caballo, de cabra o de cabello de otros humanos. Se perfuman con esencias de lavanda o de naranja para disimular el olor, digamos, nauseabundo de las llagas de los pacientes. Estamos ahora en la Francia del siglo XVII. El rey Luis XIII de Francia va a reinar entre 1610 y 1643. Tiene una cabellera larga, símbolo de salud y virilidad, pero empieza a quedarse prematuramente calvo, quizá porque la alopecia es hereditaria, quizá por estrés de tanto ser rey o de nuevo por la sífilis. Aquello no le gusta nada a su majestad porque da imagen de debilidad y de ser poco hombre. Así que comienza a usar peluca y posiblemente sin pretenderlo crea una tendencia de moda que se mantendrá durante más de un siglo y medio. Llevar peluca se extiende entre las élites de la corte como símbolo de estatus social. Aunque Luis XIII da el primer paso, es su hijo Luis XIV, el Rey Sol, quien convierte a las pelucas en parte fundamental del vestuario cortesano. En su reinado se desarrolla el estilo de peluca larga, rizada y voluminosa, conocido por todos. También surgen oficios como el de peluquero de pelucas y leyes suntuarias que regulan su uso. Son un accesorio indispensable para hombres y mujeres. El amor de Luis XIV por las pelucas es obsesivo. De hecho, solo su peluquero personal, Monsieur Pinet, puede verle sin peluca. El rey contrata a otros 48 peluqueros que trabajan artesanalmente en crear las pelucas más innovadoras, con trenzas en cascadas, cabellos entrelazados, peinados complejos con ayuda de hilos de seda. Llega a utilizarse el cabello de 10 personas para elaborar una sola peluca. Llevarlas, queridos amigos, no es fácil y plantea algunos inconvenientes. Son pesadas porque algunas pueden pesar más de 1 kilo. Pensad que hay que aprender a mover la cabeza de un modo determinado para evitar que se caigan, por ejemplo, al hacer reverencias en la corte. Dan mucho calor, son fácilmente inflamables y hay que mantenerlas alejadas de las velas. Imaginad la que se puede liar. Se usa polvo de almidón para mantenerlas blancas y voluminosas y se perfuman para ocultar los olores desagradables. El gusto de Luis XIV por las pelucas se exporta más allá de las fronteras francesas y llega al resto de cortes europeas. Llega un momento en el que las pelucas salen de la corte y se convierten en obligatorias para algunas profesiones de alto rango, como son los jueces, los banqueros, los artesanos, algunos religiosos. Las llevan como parte de su uniforme oficial de trabajo y esa tradición perdura aún hoy, por ejemplo, entre los jueces británicos. En 2007 dejan de usarse en juicios civiles, pero continúan entre los jueces de casos penales. Seguimos en Francia, ahora en el siglo XVIII. La cosa se va de Madrid. La tasa de maestros peluqueros supera el crecimiento demográfico. Es un artículo de consumo generalizado. A su alrededor florece una actividad comercial vigorosa. Es un pedazo de negocio que si lo hubiera pillado a Mansion. Las jovencitas se cortan sus trenzas, los vendedores ambulantes las venden, se ofrecen cabelleras de ejecutados en la guillotina. En la corte, las damas compiten en lo que se llama peinados d'apparat, peinados de aparato. Complejas estructuras de varillas, cintas, crin de caballo, lana, telas, joyas, talco, plumas, frutas, puercoespines. Recordad que el capítulo va de pelucas, ¿eh? En la ópera hay una sublevación entre los espectadores. Es imposible ver la función. Oiga, si me la siento de delante, se me coloca una dama con una peluca como la de Marge Simpson.
Esto lleva a crear un reglamento que manda colocar en las filas de atrás a las señoras de magníficas pelucas. No se cumple, si os lo estáis preguntando. El peluquero de María Antonieta, Jean-François Autier, crea pelucas que son obras de arte esculturales. Incluyen elementos como miniaturas de nidos con polluelo, fragatas e incluso fuentes. Sí, fuentes. Se dice también que la reina trafica con notas secretas ocultas en sus pelucones. En 1789, el año de la Revolución, el gremio de maestros peluqueros cuenta con 20.000 miembros. Solo en Francia, 20.000 maestros peluqueros. Cuando la Convención de 1792 decide abolir la peluca, se ven obligados a reconvertirse en barberos para sobrevivir. La Revolución Francesa acaba con el uso de las pelucas porque se asocian con el antiguo régimen y la nobleza decadente. En Inglaterra también caen en desuso cuando se crea un impuesto por su uso en 1795 y en la Francia de Napoleón tampoco están bien vistas. Llegamos al siglo XIX. Los hombres ya no usan pelucas y las mujeres prefieren los postizos y los rellenos más que pelucas completas. A principios del 20 llega el corte femenino a lo garçon y las pelucas completas quedan, como ahora, para actrices y mujeres que han perdido el pelo por alguna enfermedad. Después de la Segunda Guerra Mundial tienen varios picos de popularidad, especialmente en las décadas de 1950 a 1970. Hoy se relegan a los artistas o a personas que han perdido el cabello por alguna enfermedad, pero se siguen utilizando a diario por motivos estéticos postizos como extensiones, flequillos de quita y pon, coletas postizas. Hasta aquí, amigos, la historia de las pelucas. Para escribir este guión he leído documentación como La historia descabellada de la peluca de Luigi Amara, publicado por Anagrama, el artículo Las pelucas en la historia y su relación con la medicina, publicado en 2018 en la revista de la Facultad de Medicina de México, el artículo Desenredando los mechones de las pelucas, un análisis histórico de los profesores Joaquín Jafuda de la Universidad de Cardiff y Paul de Bakar-Yesudia del Hospital Wrexham Mylor de Reino Unido, y el que más me ha gustado, titulado Sorpresas bajo los postizos, un artículo de mi amiga, la grandísima periodista Fátima Uribarri, publicado en XL Semanal. Os dejo toda esta documentación en el post de Instagram, donde podéis seguirme en el perfil @beauticaspodcast. Y también podéis ver ahí imágenes de algunas de las cosas que hemos hablado en este episodio. Quiero leer ahora algunos comentarios que habéis dejado en Spotify comentando el capítulo anterior sobre el origen de las revistas femeninas. Marta dice: excelente y ameno repaso a la historia de las publicaciones femeninas, muchas veces despreciadas, pero que sin duda han tenido un papel destacado en la educación de las mujeres. Enhorabuena por el trabajo. Espero escuchar pronto una segunda parte sobre la evolución de la prensa femenina en el siglo XX y hasta nuestros días. Pues muchas gracias, Marta. Tomo buena nota, desde luego. En Instagram, comentando las imágenes del episodio del origen de las revistas femeninas, AlexMimi20 dice: qué preciosidad, que vuelvan las portadas ilustradas. La verdad es que si no habéis entrado al perfil de Instagram, os invito a que lo hagáis, porque dejamos ahí algunas imágenes de portadas de revistas antiguas en el capítulo anterior que son maravillosas. Y también en Instagram, comentando en este caso el episodio de la historia de los tacones, Tritón Juan dice, entre otras cosas, que se ha quedado de pasta de boniato con lo que cuentas, dice. Yo me había escuchado esa expresión de pasta de boniato, supongo que quiere decir que se ha quedado muy sorprendido. Gracias, Tritón Juan, por escuchar el podcast y por escribir. Y también os cuento lo siguiente. En estos primeros episodios del podcast, algunas personas me han escrito por privado o me han enviado mensajes directos haciendo comentarios personales relacionados con algún episodio, con lo que se contaba en algún episodio. He pensado que podría ser una idea bonita abrir una sección que se llame Tu historia en la moda, para que sea al que le apetezca pueda dejar ahí sus anécdotas relacionadas con la moda y la belleza, con lo que hablemos en los episodios, y luego cuando haya unos cuantos, pues un día los leemos todos. Por ejemplo, en el capítulo de Chanel número 5, 3 personas me escribieron para contarme que ese perfume lo usaban sus madres y les retrotraía cuando eran niñas, les hacía recordar su infancia.
Así que si os apetece podéis escribir vuestra historia en la moda a elbuzondebeautycast@gmail.com y también por supuesto podéis ahí dejar comentarios o vuestras sugerencias para el podcast o lo que queráis. Os repito, elbuzondebeautycast@gmail.com. Y esto ha sido todo. Ahora sí, Beautycasters, muchas gracias por escucharme y hasta dentro de 2 semanas.